Muchas gracias. Buenos días. ¿Tengo 13 minutos según el cronómetro o 20? 20. Ok, nada más. ¿Y cómo? Esto funciona así, ¿verdad? Y para regresar acá. Muy bien. El día de ayer en una llamada telefónica con alguna de las mujeres matlatzincas me sugería cambiar ligeramente el título de la presentación y bueno, ahora quedó como se teje desde donde cada una está sentada, la experiencia política de las tejedoras matlatzincas de San Francisco Oxtotilpan en el Estado de México, ¿no? Antes quisiera hacer algunas precisiones más o menos como relevantes y tal vez la primera tenga que ver con que en efecto la palabra que más escuché durante todos estos maravillosos y luminosos días de todas y de todos quienes estuvieron aquí fue la palabra, además de telar, textil, resistencia, lo cual me parece que nos obliga a tratar de repensar en una definición colectiva desde donde cada una está sentada, desde donde cada uno está sentado, justamente para tratar de enlazar estas redes y tejer estos hilos de la resistencia mucho más allá de la simple retórica. Tengo que señalar que como etnólogo, mi formación estuvo básicamente anclada pues como en una dimensión muy política de la antropología en México, y esto implicaba tratar de repensar justamente algunas categorías que nosotros siempre hemos dado por sentadas, por inamovibles, porque no se pueden transformar, porque no se pueden modificar, etcétera. Y una de ellas es la categoría de identidad. Yo recuerdo a mi profesor Guillermo Bonfil Batalla, o a Pepe del Val, o a María Odil Marión, señalando sobre todo como la urgencia de pensar que la identidad debería de ser un punto de partida, pero jamás un punto de llegada. Y entonces redescubrimos en los años de formación este maravilloso trabajo de Susana Drucker, una de las primeras etnólogas tituladas en la ENA, sobre lo que ella llamó el cambio de indumentaria. Aquí se ha hablado un montón, Emiliano, de tu pueblo, de Pinotepa, ¿no? Tanto por el caracol como por muchas cosas. Pues yo también voy a hablar 30 segundos de Pinotepa, porque el trabajo de Susana Drucker en los años 60 fue tratar de preguntarse cómo las mujeres mixtecas de la costa chica de Guerrero y la parte de Oaxaca empezaban justamente a revestirse, ¿no?, de una manera muy compleja asociada a un montón de fenómenos, al racismo, al papel del Estado, al papel de la Iglesia, al papel de las iglesias evangélicas, etcétera. ¿Y qué sucedía cuando la gente se revestía? O a la manera mestiza, ¿no? O la crítica que ahora se hace desde muchos feminismos, que hacen cuerpos blancos portando huipiles guatemaltecos, mexicanos, etcétera, lo cual no es una discusión que me interese llevar en este momento, creo que eso tendría que ser en otro espacio. Pero en efecto, el problema del revestimiento es un problema social, político, étnico, sumamente complejo, que en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde yo trabajo, tiene matices bien interesantes. Ustedes están viendo ahí 3 fotografías de, bueno, la de en medio son mujeres tzotziles de Sinacantán, afiliadas al zapatismo, a las bases zapatistas, y las 2 fotos de arriba son de mujeres triquis, que son la comunidad indígena oaxaqueña que más habita en la Ciudad de México y que suelen vestirse con pantalón de mezclilla, con tenis, con t-shirts, con playeras, etcétera, para vender sus mercancías. Pero saben que cuando aparece la policía se tienen que poner el huipil, porque entonces eso las convierte prácticamente en intocables en muchísimos sentidos. Entonces la policía puede detener a una mujer y quitarle sus mercancías, como Daniela y yo lo vimos en la antigua Guatemala, que la policía llegaba y sin piedad levantaba las mercancías de las mujeres. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, las mujeres triquis saben que el huipil es un asunto vinculado con una suerte de defensa, que es algo que no está sujeto a muchísimas discusiones. Lo mismo pasa con las mujeres mazaguas, que tal vez son las mujeres más racializadas en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Un insulto recurrente es decir, eres una mazagua, pareces mazagua, hablas como mazagua, etcétera. Pero entonces hay la buena mazagua que vende artesanía o arte popular y la mala mazagua. La foto que ustedes están viendo de mi lado izquierdo básicamente son las mujeres mazaguas que en el año 2000 tomaron el sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México, porque sus comunidades en el Estado de México no tenían agua potable.
Y las tomaron además con armas para cazar conejos o pájaros o con rifles de madera. Pero, por supuesto, vistiendo de una manera especialmente, digamos, digna, como un arma, su huipil o su vestido mazahua, ¿no? Hace rato, platicando con la directora técnica de este maravilloso museo, justamente platicábamos que hay una serie de fotografías en el centro histórico de Guatemala, en la zona 1, de mujeres del Triángulo Ixchil, cuyas fotos las siguen denunciando como desaparecidas, víctimas del genocidio, pero que aparecen todavía con sus perrajes y con sus huipiles. Y recordábamos la anécdota de que muchas de esas mujeres fueron identificadas por el equipo guatemalteco de antropología forense justamente por sus huipiles o lo que quedaba de ellos. Es decir, estamos ante un uso complejamente diverso del textil que va mucho más allá de la estética, de las técnicas, de la preservación y que hace del problema de la identidad y de la resistencia un problema en este sentido peculiarmente cosmopolítico. Este es un indígena tarahumara de la Sierra Tarahumara, Vicente, que aparte soy su ahijado de boda, ¿no? Esta es una fotografía que tomamos en la Semana Santa del 2017 y durante la Semana Santa los tarahumaras tienen grupos ceremoniales de danza que personifican a los pariseos o los fariseos, que también tienen el nombre de chavochis, que es la alteridad mestiza por excelencia y que encarnan a las 400 estrellas que van a matar al Cristo Sol durante el Viernes Santo. El Cristo Sol resucitará el viernes y las estrellas se apagarán. Esos 400 chavochis, mestizos, etcétera, deben encarnar lo más oscuro del mundo rarámuri y básicamente encarnan al crimen organizado que ha penetrado todas las estructuras de la Sierra Tarahumara con el Triángulo Dorado, que es tierra básicamente del cártel de Sinaloa, en disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, las mismas disputas que vemos en el Petén, en San Marcos o en Huehuetenango. Aquí, sin embargo, esta arma de madera es parte de la ropa ceremonial. Es decir, la ropa se entiende básicamente no solamente como un asunto textil, no es un problema material en ese sentido, y es justamente lo que me interesa destacar aquí en términos, como decíamos ayer o antier, cosmopolíticos. Si ustedes revisan, no quise traer la fotografía, por supuesto, no me parece pertinente, pero si alguien tiene el suficiente estómago para poner en Google www.chamulitas3x, va a encontrar que en México existe esta cosa de la etnopornografía, básicamente de mujeres tratadas con fines sexuales, drogadas o alcoholizadas, pero cuyo atractivo es hacerles algún tipo de, digamos, video de contenido sexual, etcétera, con la ropa chamulas, ¿no? Loreto, que es mapuche y que estuvo trabajando con las chamulas, sabe que justamente este asunto es sumamente fuerte en Chamula, pero visto de esta manera engendra básicamente la degradación total, donde el signo particular de lo que hace que este mercado pornográfico sea importante es vestir el textil chamula. Es como el reverso de todo esto y dialoga fuertemente justamente con esto que aprendimos con el perspectivismo amazónico de Eduardo Viveiros de Castro. En el sentido, copié la frase, Viveiros decía que en el Amazonas no se trata de que el cuerpo sea una especie de ropa, sino de que la ropa es una especie o un tipo particular de cuerpo. Esto genera entonces cuerpos y ropas reversibles donde las identidades pueden jugar una serie de elementos muy importantes que, insisto, permiten que cuerpos blancos tengan huipiles o permiten que cuerpos indígenas puedan vestir unos tenis Nike y una playera del Barcelona con el nombre de Messi sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema, ¿no? Llama la atención justamente que entonces en el ámbito Otopame, que ya estoy entrando al punto que me interesa, además los textiles tengan un carácter ceremonial eminentemente chamánico. Vecinos de los Matlatzincas, y es de lo que nos va a hablar al rato Daniela, no voy a quemar tu trabajo, los textiles cubren el cuerpo de los especialistas rituales, los chamanes otomíes llamados mefi, y no hay posibilidad de transformación chamánica, posesión del cuerpo, profecía, etcétera, sino es a partir de tener justamente un huipil sobre su cuerpo, en este caso un ayate, ¿no? Y en las ceremonias que se hacen en las montañas frente a la Ciudad de México,
La distancia que hay de este punto en el Cerro de la Campana a la Universidad Iberoamericana, que es la hermana gemela de la Universidad Rafael Andívar en la Ciudad de México, en Santa Fe, es de 7 kilómetros. Siguen viendo a la ciudad de frente, la siguen interpelando y la siguen chamanizando además, ¿no? La frase de von Vogt, que trabajó en Sina Cantán desde los años 60, es que en Mesoamérica todo lo que es realmente importante y está vivo tiene ropa. Y en este caso particular, por ejemplo, estos recortes de papel chamánico, ¿no?, revestidos con huipiles indígenas. Y también, por supuesto, el uso complejo en términos políticos de las identidades, entre comillas, ¿no?, de las mujeres indígenas, que en este caso pues, se han convertido en un tema muy interesante dentro de la política pública en México, con pocos resultados, digo yo. El Estado de México es este espacio en naranja que rodea a la Ciudad de México como una especie de corona. Ustedes en rojo ven al municipio de Temascaltepec, que es justamente el corazón del pueblo Matlatzinca. Los Matlatzinca dominaron todo el Valle de Toluca y una buena parte del Valle de México, y hoy quedan 900 según los censos del INEGI. Es ahí donde desarrollo mi trabajo de campo. Oxtotilpan está al norte del municipio de Temascaltepec. Y pues quienes conozcan México o hayan visitado esta parte de la zona de Valle de Bravo entenderán que estamos hablando de la Tierra Caliente, es decir, un triángulo geográfico que comparten los estados de México, el estado de Michoacán y el estado de Guerrero, y que el día de hoy está justamente en el corazón del combate contra el crimen organizado a partir de la presencia de un cártel llamado la Familia Michoacana, cuyo interés es justamente lo que las mujeres matlatzincas defienden, que es el bosque. El bosque, que se ha convertido básicamente en una zona de lo que se llama ahora lo que el capitalismo extractivista llama un capital natural, y que son millones de metros cuadrados cúbicos de madera, de agua potable, refugio de mariposas monarca, asiento de una fauna específica, y pues que es como el gran negocio justamente del saqueo de este cártel en particular y lo que las mujeres matlatzincas defienden en particular. Esto es San Francisco Oxtotilpan, ¿no? Parece un textil. Se parece se me fue el nombre del pueblo que ayer vimos, Piquitzia, este lugar. Vi las fotos y dije, ¡ay, es Oxtotilpan! Se parece, claro, es muy similar. Como si la tierra misma fuera una especie de textil hecho de muchos retazos, etcétera, y donde viven, insisto, no más de 1000 personas matlatzincas. De ser la etnia dominante en el Valle de México, hoy quedan 900, de los cuales menos del 50% hablan la lengua. ¿Qué sucedió con estas mujeres matlatzincas? Que particularmente, bueno, actualmente en el pueblo hay una cantidad extraordinaria todavía de vigencia del idioma. Hay un sistema de cargos extraordinariamente vigente. Estos días se está llevando adelante la renovación del sistema de cargos, pero si ustedes notan por ahí, básicamente el vestido tradicional, la ropa tradicional de unos y de otras, es básicamente el de casi cualquier persona de las clases populares del centro de México, ¿no? El delantal clásico de las mujeres en la cocina, pues la ropa de trabajo de los hombres, etcétera. Ahí están las autoridades, el fiscal que está ya casi de salida durante una fiesta tradicional, etcétera. Esta es una publicación de la revista Arqueología Mexicana, en la cual publiqué justamente acerca como de los restos arqueológicos de lo que quedaba de la antigua memoria vinculada con la ropa matlatzinca, y veíamos que ya desde los años 40 los matlatzincas se habían ido mimetizando, cambiando de ropa, cambiando de piel, incrustándose en el mundo laboral, primero de Toluca y después de la Ciudad de México, para poder entonces tener algún tipo de salida, insisto, económica hacia sus propias existencias. A principios del año 2000, este grupo de mujeres de Chitimatlatzinca decidieron revestirse como matlatzincas. Ahí está el punto. Es decir, nadie usaba ya el telar de cintura, no había mucha memoria sobre lo que sucedía con los telares, poca gente conservaba faldas, enaguas, fajas, etcétera, blusas no había ninguna, y fue entonces necesario replantearse la reinvención de la tradición. Es decir, aquí se rompió la tradición y estas mujeres tuvieron que reinventarla a la manera como lo entendimos en su momento con Eric Hobsbawm, con que las tradiciones se inventan, ¿no?
Quienes vayan a México ahora para la fiesta de muertos van a ver el maravilloso desfile tradicional de muertos inventado por James Bond. Es decir, no pasa absolutamente nada. Es decir, la innovación es parte fundamental de estas tecnologías de la memoria, que en este caso además tuvieron carácter político, porque las Techiti, que es como les decimos cariñosamente, cuando empezaron a investigar recibieron de manera unánime el rechazo de la comunidad. ¿Para qué quieren volver a ser indias? Eso ya se acabó, ya progresamos, ya no somos eso. Ellas dijeron, nos importa un comino, nosotras creemos que es fundamental regresar a este esquema particular. Creo que me adelanté, por alguna razón. Ay, no sé por qué. No, pues por tonto. Estoy retrasando, sí. Las Techiti, ¿no? Véanlas bien, son muy poquitas. Y no han logrado necesariamente que la gente se contagie justamente del entusiasmo, pero eso es algo que a ellas no les interesa demasiado, porque han convertido justamente el uso de la indumentaria en una especie justamente de diplomacia cosmopolítica para salir de San Francisco Oxtotilpan y seguir plantándose frente al Estado. Uno de los grandes libros que cambió nuestra formación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia fue el libro de Eckhart Boege, Los mazatecos frente a la nación. Entonces, los nahuas frente a la nación, los otomíes frente a la nación, las matlatzincas frente a la nación, sería un capítulo más de esta investigación tan poderosa. Porque en efecto empezaron a tener diálogos con espacios universitarios, con estudiantes, con académicos. Es un asunto incluso total y absolutamente intergeneracional. Este niño, que es un niño extraordinario, al que todos queremos mucho, el domingo sale en la hora nacional, porque es además embajador de la cultura matlatzinca. Y lo interesante es que también como autoridades, porque ella es Lucy, ella es licenciada en Lengua y Cultura Indígena, de una familia total y absolutamente no alfabetizada, desde su madre, sus abuelas, sus bisabuelas, y que además es autoridad comunitaria, y hablaré de ella un poco más adelante. Lo interesante es que, siendo tan poquitos en un estado como el Estado de México, con una fuerte tradición priista, no importa qué partido gobierne, ¿no? Los matlatzincas saben que tienen algo que al gobierno le interesa mucho, que es folclore, fotografía, que sean instagrameables. Lo han entendido y han aprendido a negociar con eso de una manera fascinante, de tal suerte que siempre van a estar disponibles para acompañar a la gobernadora, a la presidenta municipal, a los diputados, etcétera, y a partir de eso también han sabido plantear condiciones suficientemente complejas de seguridad, ¿no? de bienes y cosas por el estilo. Son extraordinarias facebookeras. Yo hace ratito le mandé un mensaje en Facebook a una de ellas, me contestó inmediatamente, están muy bien conectadas. Han hecho de estas redes además un espacio para ir creando otros espacios como de turismo comunitario. Y aquí es donde entra justamente el problema de la vinculación con el bosque, con los sueños y con el textil, ¿no? Bueno, ahí están las y los matlatzincas. No se pierden una sola. Mónica es la primera antropóloga de la comunidad y está llevando adelante su tesis sobre Techiti. Pero en el centro está Verónica, su hermana. Mónica, además de ser antropóloga, trabaja para una oficina gubernamental llamada la Secretaría del Bienestar. Y si bien la Secretaría de Cultura las tiene de una u otra manera bastante consentidas en términos de eventos y en términos, insisto, instagrameables, en cambio a Mónica, que es la responsable de ser el enlace con las políticas de bienestar del gobierno federal, sufre acosos, agravios, están a punto de echarla del trabajo, lo hemos impedido con firmas y con ruido mediático, porque es demasiado india. Y entonces, claro, por un lado, una parte del gobierno dice, me interesa que seas india, y por otro lado, otra parte del gobierno me dice, no me interesa que seas india, como Bell Hooks nos enseñó con las respondonas. Entonces hay buenos indios y malos indios, y depende de la manera como se visten y cómo se dirigen al gobierno, o de la manera como pueden ser o no instrumentalizados por él. El asunto se pone mucho más complejo cuando, aquí está Mónica en medio, cuando hace menos de un mes el esposo de Mónica fue detenido por una serie de manejos extraordinariamente confusos de una red de corrupción en la cual nos consta a todos los que lo conocemos, él, Omar, no tiene absolutamente nada que ver. La respuesta del gobierno del Estado de México fue justamente volver a criminalizar
a los indígenas matlatzincas por tomar la carretera y exigir justicia. Lo que hizo, sin embargo, Verónica es justamente donde quiero llamar la atención. Salió a parar la carretera que conecta a Toluca con Valle de Bravo vestida de matlatzinca, porque entienden que ponerse otra ropa y ponerse otra piel es una herramienta política que, insisto, es algo que no van a dejar de utilizar. Estoy por terminar. La zona está totalmente controlada por el crimen organizado. Es una zona de hábitat de las mariposas monarca, cuya migración empezó ayer. Vengan a verlas, ¿no? Y al crimen organizado y a las mariposas les gustan los mismos árboles, los cedros. Por lo tanto, se están devastando miles de cedros todos los días y el hábitat de la mariposa está en riesgo. Las mujeres han hecho ejercicios para mapear su cuerpo y su territorio. Nosotros propusimos este códice llamado Códice Matlatzinca Contemporáneo, donde justamente las mujeres de Techiti, además de tejer el bosque, de soñar con los árboles que lloran y son decapitados sin que ellas lo puedan detener, hoy son autoridades políticas en la comunidad. Lucía y Silvia han sido delegadas y han tenido que negociar y dialogar frente a frente con el crimen organizado, porque saben que no tienen opción. Y con esto cierro. Se rescató del idioma matlatzinca una vieja palabra que dejó de usarse durante décadas, que es la palabra Cabetani, demonio del monte. Se dejó de utilizar porque llegó la luz eléctrica y ya no había oscuridad, por lo tanto ya no había que mencionar a los demonios. Esa palabra regresó con el crimen organizado. Y ellas saben que tejen contra los Cabetani. Y saben que amarrar el telar de cintura a los árboles es la única forma de mantenerlos vivos, porque los árboles también son indios, los árboles también son matlatzincas. Muchas gracias.